Estamos ahora en comunicación con Enrique Sewach, ex director del Banco Central, a quien le vamos a preguntar su parecer sobre esta fase 2 del programa monetario y, por supuesto, sobre la marcha de la inflación. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por atendernos. Buen día. Hola, Fernando. Buen día. No, un gusto saludarte. Déjame aclarar un punto respecto del REM, porque está muy mal interpretado en la Argentina. A ver. O sea, los bancos centrales no piden a las consultoras que calculen el REM para ver si aciertan o no aciertan. Le piden a las consultoras que calculen el REM, que calculen la inflación pronosticada, para ver si están bien ancladas las expectativas. O sea, el Banco Central quiere saber si el mercado le cree, no saber si el mercado se equivoca. Entonces, cuando el mercado se equivoca, vos tenés hay dos probabilidades. La probabilidad de que el mercado, toda la gente del mercado sea mala, en términos profesionales me refiero, cosa que es poco probable, o que la política del Banco Central es poco creíble. Entonces, el problema que tiene el gobierno es un problema de credibilidad de su política, no un problema de que el REM no acierta. Bien, allí habría que apuntarle ese dato muy relevante al presidente Milei, que siempre habla de los pifiadores seriales. Claro, es que lo que pasa es que vos la pifiás. O sea, si vos tenés un profesionales que son de buena calidad y que han mostrado siempre una buena performance, más allá de que, por supuesto, algunos pueden tener mejor capacidad de pronóstico que otros, mejores modelos o lo que fuere. Si son pifiadores seriales, es tu problema, no el problema de los pifiadores. O sea, porque la clave de una política económica es que te crean. Porque cuando no es creíble es más costoso. Bien. O sea, si el gobierno, si la gente si el mercado le hubiera creído a Caputo que iba a ser déficit cero o superávit fiscal desde el primer mes, a lo mejor la recesión hubiera sido más suave, claro, o a lo mejor la inflación hubiera sido más baja. Pero lo cierto es que no creyó. Lo dice permanentemente el ministro. Entonces, si no te creen, no le eches la culpa a los que no te creen. Pensá un poco qué es lo que estás haciendo mal para que no te crean, ¿no? Bien. Ahora, Enrique, ahora lo que dice Caputo es, dentro de poco, no dentro de un año, dentro de 2 o 3 meses, vamos a tener un IPC que empiece con 1 o con 0. Sí. Ahí te pregunto a ¿vos le creés a Caputo? Bueno, a ver, otra vez. Primero hay un problema. ¿Por qué ese problema de credibilidad? Porque el presidente dice emisión cero, el ministro dice vamos a ver, y el presidente del Banco Central dice no, ¿qué emisión cero? Vamos a emitir para atender la demanda de dinero hasta cierto techo que se va a dar en algún momento, no quiero meterme ahora en los números. Entonces, es probable que el ministro pueda tener, que la Argentina pueda tener un mes con una tasa de inflación que empiece con 1. O si querés 0, no, es un detalle. Pero claro, otra vez, estás anclando el tipo de cambio, estás postergando algunos aumentos tarifarios, algunos sí, otros no, estás apretando con el nivel de actividad, o sea, el tema no es si conseguís un mes de 1% de inflación, el tema es si conseguís un sendero creíble, razonable, sustentable, de una tasa de inflación baja. Y eso, insisto, hasta que no se aclare bien la política monetaria, hasta que no se arreglen los precios relativos, y ahora encima con un shock externo negativo importante, que no es el del lunes, es que desde abril los precios de las commodities bajan, el real brasileño se ha devaluado, tenemos un riesgo país muy alto, tenemos deudas por delante, entonces el gobierno tiene que despejar esas dudas, mostrar un sendero de una política cambiaria y un régimen cambiario consistente, y entonces, bueno, a partir de ahí, ganar cada vez más credibilidad. Bien, antes de meterme en lo cambiario, Enrique, quiero ir a este punto, ¿no? A este punto de lo que tiene que ver con lo monetario y lo que tiene que ver con la inflación. El gobierno tomó una determinación y le hizo pública en su momento de postergar esos aumentos de tarifas para privilegiar una baja más rápida del índice de inflación. Eso no es postergar la inflación hacia adelante y no lo hemos visto también en otras oportunidades. Digo, si tengo pisado el dólar y las tarifas, y bueno, la inflación deberá bajar, pero hay que ver por cuánto tiempo. Bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, y te agrego, no sé, un problema más o un contexto más importante, cosa que le pasó también al gobierno del presidente Macri. Cuando vos estás acomodando precios relativos, o sincerando, mejor dicho, precios como tuvo que hacer el presidente o el ministro en diciembre y en enero, con inflaciones del 25, del 20, cuando vos haces un ajuste de tarifas que pega
2 puntos en el índice, bueno, en vez de 20, 22. Ahora, si vos tenés que hacer un ajuste de tarifas que pega 2 puntos en el índice, con la inflación es 2, la inflación te sube el 50%. Claro, entonces, el gobierno, digamos, también manda señales confusas acá porque dijo que se postergaban aumentos, pero en agosto hubo algunos aumentos de electricidad, algunos aumentos de gas, ahora hay aumentos de peajes, de transporte público, en fin, todo es relativamente confuso en esa política. Y bueno, yo puedo entender la confusión en la emergencia. Si el gobierno heredó un desastre, todos lo sabemos, y tuvo que aplicar un programa de emergencia para evitar un desastre más grande. Eso está totalmente claro y comprensible y razonable. Ahora, a partir de ahí vos tenés que ir dejando atrás la emergencia con cosas mucho más sólidas, y me parece que ahí es donde están todavía la confusión. Bueno, por lo menos, no sé si la confusión, es como pasa con los directores técnicos, los que cuando los periodistas no saben cómo va a formar el equipo, creen que la confusión la tiene el director técnico, y la confusión la tienen los periodistas. Acá a lo mejor el ministro no está confundido, y mucho menos el presidente, pero los mensajes que pasan son confusos. Bien, ¿considerás solucionado el tema de los pasivos remunerados del Banco Central con ese traspaso de tantos compromisos, de tanta deuda del Central hacia el Tesoro? Para el gobierno te dice que es un tema tildado ya, que es un tema solucionado. Bueno, a ver, confieso que yo formé parte de aquellos que nunca nos pareció que los pasivos monetarios eran un problema de la magnitud que le asignó el gobierno o algunos sectores. De hecho, mientras la tasa fue negativa, el gobierno fue licuando esos pasivos y sin ningún problema, digamos, ¿no? Por supuesto, a ver, lo que yo creo, o sea, el problema de los pasivos no se solucionó, se cambió de nombre. Es decir, ahora en lugar de llamarse PASE se llaman LELIF, y las LELIF, los intereses los paga el Tesoro, pero alguien los paga, es el mismo bolsillo. Hay un artilugio contable porque como se capitalizan, etcétera, pero bueno, en la medida que aumente la demanda de crédito privado o aumente la demanda de dinero, esas LELIF van a ir bajando, como iban a bajar normalmente, en base al crecimiento del crédito y crecimiento de la demanda de dinero, como está pasando desde mayo, si no recuerdo mal, o junio seguro. Ahora, lo único que logra, no sé si es lo único, pero sí es importante que se ha independizado el movimiento de la tasa de interés en la política monetaria, porque ahora como se acabó la licuación, vos podés tener una tasa de interés positiva, en un marco de tasa de inflación más baja, por supuesto, sin que eso te afecte la emisión autónoma, pero te afecta la deuda del Tesoro, digamos, o sea, le cambiaste el nombre y sigue el problema, es decir, o sigue el no problema, digamos, ¿no? Entonces, sí, los pasivos monetarios del Banco Central, en ese sentido, han terminado, no ha terminado la influencia que tiene el aumento de la demanda de crédito, de la demanda de dinero, en la emisión, porque finalmente tenés que atender esa demanda, ¿no? Bien, ¿por qué no podemos salir del cepo? ¿Por qué no podemos acelerar el camino hacia la salida del cepo? ¿Nos faltan dólares o nos falta credibilidad? A ver, yo te lo voy a poner así. Hay dos vertientes de eso, ¿no? Una es que nos sobran pesos. Entonces, dado la cantidad de dólares que hay, nos sobran pesos, y como nos sobran pesos y hay pocos dólares, ese desbalance podría generar un exceso de demanda en el mercado que lleve el dólar, que genere mucha volatilidad en el tipo de cambio, digamos, ¿no? Que eso es muy malo para la inflación en la Argentina, porque nuestro índice de inflación diario o nuestro índice de inflación instantáneo es el tipo de cambio, digamos. Nadie me llama a mí cuando tiene que fijar precios, nadie me llama a mí a preguntarme cuánto subió la base monetaria, ni me llama a consultarme si el superávit fiscal es 4 o es 5. Lo que hace es prender la radio, prender la televisión, los escucha a ustedes y dice, che, ¿cuánto está el dólar? Y el dólar libre está tanto, la brecha está creciendo, los precios van a subir, digamos, esa es la reacción habitual. Entonces vuelvo, en la Argentina el ahorro se hace en dólares, no en pesos. Los pesos son para transacciones. Entonces vos podés suponer que hay más pesos en el sistema de los que habría si hubiera libertad, y entonces esos pesos, cuando se dé la libertad,
vayan a buscar dólares y entonces tenés un problema porque tenés pocos dólares, o podés suponer que si apretás lo suficiente desde el punto de vista monetario y lográs que haya escasez de pesos, el día que liberes no va a haber pesos para ir a correr y entonces no importa que tengas pocos dólares. El gobierno entró por esta segunda vertiente, pero por supuesto con mucha cautela, porque dice, bueno, sí, está todo muy lindo, pero mirá si me equivoco, digamos, ¿no? Claro. Y acá te pasa eso, es peor equivocarse por liberar el cepo antes de tiempo, como dice el propio ministro, es mejor liberarlo bien que liberarlo rápido, que equivocarse por querer acelerar y tener un disgusto. El Banco Central hoy no tiene dólares como para decir, como sacar pecho, como hace el Banco Central brasileño, que tiene tal cantidad de reservas que se da el lujo de que flote, y si un día tiene un problema, vende 10.000 millones de dólares y no se nota. Ahora, entonces, Enrique, vos que estuviste sentado en esos sillones, te pregunto, ¿qué chances hay hoy de las distintas que se barajan? Una, que lleguen dólares del Fondo Monetario; dos, que llegue un préstamo repo contra los títulos argentinos, contra el oro del Banco Central, etcétera, que nos dé un puente hasta que la cosa se normalice un poco más. ¿Qué chances concretas ves hoy de que de acá a fin de año nos llegue una cantidad importante de dólares? Bueno, a ver, respecto del fondo, el fondo te va a dar dólares en el marco de un acuerdo, y en ese acuerdo el staff report del fondo ya dejó claro que no le gusta esta política cambiaria ni este régimen cambiario. Entonces, si el gobierno que si querés los dólares del fondo, tenés que levantar el cepo, en concreto es eso. No sé si levantar el cepo, porque el fondo admite lo que se llama restricciones al movimiento de capitales, digamos. Lo que no admite es tipos de cambio diferentes y este asunto del blend y atrasar el tipo de cambio, obviamente. Claro. Entonces, si vos estás dispuesto, si el gobierno está dispuesto a modificar su política, su régimen cambiario, su política cambiaria, independientemente del cepo, que se puede ir liberando de a poco, como ya ha pasado, bueno, es probable que puedas tener un acuerdo con el fondo que tiene dos patas, ¿no? Porque al fondo le vamos a tener que pagar intereses en los próximos 2 años, el año que viene no es tanto, así que a lo mejor podés negociar el año que viene y conseguir fondos frescos para las reservas. Ahora, respecto del repo y todo lo demás, bueno, hoy con este mundo más enrarecido se hace un poco más complejo. A mí siempre, yo como soy macroeconomista y no trader, nunca entendí cómo se consigue plata usando de colateral una deuda y no un activo, digamos, ¿no? Es decir, yo siempre que fui a pedir crédito a un banco me dijo, bueno, déjame de garantía tu casa. Ahora vos debes 10.000 pesos, vas a alguien y decís, me prestás 10.000 pesos, ¿y qué me dejas de garantía? Y un pagaré por 20.000, digamos. Claro. La verdad que... Con un valor, en este caso, un bono con un valor que es la mitad de su valor nominal, ¿no? Porque los bonos, o sea, te dejo un pagaré estamos felices porque cotizan a $50 cada 100. Claro, digamos, te dejo un pagaré por 50.000, digamos, en lugar de por los 10.000. Y la verdad, si yo estuviera del lado de los acreedores, dirían, ¿qué? Pero si no puedes pagar 10.000, vas a poder pagar 50.000. Pero bueno, los bancos hacen negocios que escapan a mi racionalidad media tonta que tengo. Pero digo, y el repo está en negociaciones, me consta, pero bueno, si sale o no sale, no lo sé. Bien, lo último, y no te quitamos más tiempo, es claro que el gobierno, cambió de caballo a mitad del río, en el siguiente sentido de que estuvo mucho tiempo diciéndonos vamos a conseguir muchos dólares para salir del cepo, sea del Fondo Monetario, porque estamos negociando muy bien con Cristalina Georgieva, sea por los bancos, esa famosa escena de Milei en la campaña diciendo cuidado que acá en el celular tengo 35.000 millones, 30.000 millones, no sé cuánto, y ahora es al revés, ahora es decir, no, ya no nos interesa juntar dólares, ahora lo que nos interesa es quitar los pesos. Hubo un cambio de rumbo, claramente. Y ¿sabés lo que pasa? Es decir, vuelvo a ese asiento fatídico en el Banco Central. La realidad se impone, ¿no es cierto? Entonces, vos podés decir lo que quieras, podés pensar lo que quieras y podés tener la mejor intención del mundo, después chocás contra la realidad. Yo creo que el presidente, y por eso vuelvo al comienzo de esta charla, yo creo que el presidente no ha abandonado su idea de cerrar el Banco Central metafóricamente, en el sentido de que sigue pensando, y a lo mejor tiene razón, no lo sé, que a largo plazo, si el Banco Central sigue abierto pasado un tiempo lo maneja otra persona,
es probable que pueda volver a las andadas de querer emitir, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede lograr el marco institucional para que eso no pase, pero bueno, podría pasar. Y como sigue pensando eso, sigue insistiendo en sus discursos en distintas variantes de esa realidad. El Banco Central, que es mucho más realista en ese sentido, dice, bueno, no, pará, porque acá hay todo un tema de política monetaria, de demanda de dinero, de oferta de dinero, claro. Es lo clásico. Y bueno, esas dos cosas están, digamos, están latentes y están casi permanentes, ¿no? Ahora, allí, Enrique, sería mucho más sencillo modificar la Carta Orgánica, ¿no?, del Banco Central, en lugar de decir que emitir va a ser un delito de lesa humanidad, decir que se va a cerrar, que se va a dinamitar el Banco Central, etcétera. ¿No sería más sencillo modificar la Carta Orgánica y prohibir que el Banco Central emita? Es que, ¿sabes lo que pasa? Eso ya pasó. Y Argentina voló en pedazos la Carta Orgánica en un día. Digamos, Argentina tuvo una ley de intangibilidad de los depósitos. Privatizó y estatizó IPF con la misma gente y los mismos voceros. Y, en fin, Argentina es poco creíble en términos legales. Entonces, lo que hay que tener es un largo proceso de estabilidad, de superávit fiscal, de un esquema que logre esa estabilidad, y como la estabilidad paga al final del día, si la estabilidad termina siendo un activo muy valorado por la sociedad, por eso fue tan appealing la idea de la dolarización, la propia estabilidad, la propia sociedad va a demandar esa estabilidad en la medida que se mantenga. Entonces yo creo que es una cuestión, lamentablemente, de tiempos, no es una cuestión de salidas mágicas ni de leyes, porque los argentinos hacemos leyes que después, o sea, ni los fallos de la Corte se cumplen, con lo cual pensar en una ley es medio ridículo, con todo respeto. Pero así que me parece que hay que ir, bueno, persistiendo en las políticas que son buenas, generar los incentivos para que invierta el sector privado y a partir de ahí seguir funcionando, ¿no? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, chao. Enrique.